Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidas, almas exquisitas, almas hermosas, a este canal, tu canal, Sol Tarot, mi gallina. Y te saludo, te bendice y te agradece tu presencia. Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a cada una de las personas que me han enviado sus preguntas. Gracias, gracias, mil gracias por la confianza, por abrir sus corazones, por atreverse a preguntar desde el alma y no desde el miedo. Créeme que se siente cuando preguntamos desde el alma y no desde el miedo. Este espacio existe por y para ustedes. Cada pregunta que llega no es casualidad. Así la tomo yo. Es una señal, una sincronía, una llamada del alma pidiendo claridad, verdad y dirección. Aquí no juzgamos, aquí escuchamos, interpretamos y acompañamos. Qué belleza, mi gente de comunidad, nos estamos tejiendo. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias al Eterno, siempre la voy a dar, porque tenemos una comunidad muy valiosa. Si alguna vez sentiste el impulso de preguntar algo y dudaste, este es tu mensaje. Pregunta. Sigue enviando tus dudas, inquietudes, sensaciones y mensajes, porque muchas veces tu pregunta es también la respuesta que otros necesitan escuchar. Así es, mi gente. Muchas veces pensamos que, oye, yo quiero preguntar esto y no sé si hacerlo o no. Si te llegó, hazlo, hazlo, porque no te imaginas a la cantidad de personas que puedes estar ayudando. Vamos a entrar ahora en este espacio de preguntas y respuestas con la energía bien alta, el corazón muy abierto y la certeza de que todo lo que se revele en este momento se revela para la evolución. Claro que sí. No sin antes dar las gracias a Amada Villanueva. Cariño, te hemos estado viendo, eres una mujer que siempre está consciente, pendiente de Sol Tarot. Gracias, gracias. Aureliano Núñez, Aureliano, gracias. Gracias, Aureliano. Mayra Mendoza. Sí, gracias, Aurel. Mayra, sí, estuve con mis nietas. Gracias por preocuparte, gracias por interesarte, gracias, mi amor, qué bella eres. Yolanda López, Tarot Transparente. Hoy para ti tenemos esa sorpresa. Aquí lo tengo, Yolanda. Aquí está, el Tarot Transparente para mi gente bella y hermosa. Yolanda López lo ha... Y mira, te voy a decir algo, amiga Yolanda. Anoche estuve acomodando y saltó. Y casualmente hoy leo y estás tú pidiendo, vamos a utilizarlo hoy. Claro que sí, vamos a trabajar con él hoy, Yolanda. Soraya Morales, saludos, mi gente. Sí, mi gente, tranquila, Soraya. Vienen conflictos. Conflictos están ya existiendo, Soraya. Relájate, tranquila, amiga, que todo va a ser para bien. Te quiero mucho. Relájate, confía. Recuerda que estamos en una comunidad de gente que suelta y que confía. Pues nada, dicho lo dicho, vamos a sacar una lectura de tarot, primeramente con las cartas que tengo en mano, con esta energía. Oye, me parece bastante potente empezar con unas de bastos. Con unas de bastos en estos momentos, precisamente hoy, que estamos hablando de energías tan potentes, hoy se están manejando energías muy fuertes de impulso creativo, el as de bastos siempre se ha hablado de masculinidad. El as de bastos representa lo masculino, erecto, lo masculino elevado, o sea, la máxima potencia de lo que es la testosterona, de la fuerza, de la energía, el dinamismo y lo viril, la fuerza vital, la fuerza viril. Y que comencemos esta lectura el día de hoy con el as de bastos, para mí es muy importante porque nos habla de un crecimiento muy importante, de una actividad activa. O sea, valga la redundancia, una actividad activa, sí, de una actividad fulgurosa, de un crecimiento, de esfuerzos aunados a un mismo sitio.
Wow, importante, importante. Tenemos acá el 7 de espadas en este instante. Ya entiendo por qué tanto dinamismo. Ya entiendo por qué tanto dinamismo. Por qué comenzamos esta lectura con el as de bastos. Porque viene el 7 de espadas, mi gente. Esto es actitud centrada, pero en el lado oscuro, en el lado negativo. Aquí nos están hablando, mi gente, nos están hablando de una energía centrada, maquiavélica, y por eso es que se le da este bastonazo por la cabeza para bajarla. Aquí nos están hablando de que este basto se está enfocando en un objetivo claro, de hacer lo que sea necesario para alcanzar, doblegar un hierro que no se quiere doblar y que se va a doblar, claro que sí, porque aquí está el as de bastos empezando la lectura. Esto es un sí rotundo ante una intensidad de espadas de no doblegarse, de no quiebre, de intentar hacerse el chulo. Aquí estamos hablando de chulería a nivel de medios de comunicación. Espadas es aire, y el aire es aquello que se transmite, aquello que se dice. Aquí vamos a estar viendo bravucones intentando hacerse los chulos, intentando o haciendo el intento de hacerse los chulos porque no son capaces de bajar la cabeza. Aquí hay probabilidades de seguir perdiendo batallas, de perder batallas, pero no aceptarlo. Bueno, mi gente, vamos a seguir viendo acá las cartas, cómo nos vienen. Ya vamos con las preguntas y las respuestas, porque es importante para mí, primeramente, la tirada de tarot. Tenemos el 2 de copas. 2 de copas, es importante que tengamos, aquí hay un balance. Gracias, Padre, gracias, Padre. Y en el fondo de la baraja tenemos a el diablo. Ya yo sabía que por aquí venían las energías. Aquí hay mucho diablo metiendo la mano, mucho diablo. Aquí hay mucho estallido de creatividad malsana. En este contexto es una explosión de creatividad malsana, por así decirlo, déjame que lo hago yo, que yo lo hago mejor que tú. Aquí hay mucha burla de normas, paradojas y contradicciones, nos está hablando el diablo en este contexto. Paradojas, contradicciones, ironías, burlas, cinismo. También nos dice el diablo, mucho cinismo mal llevado. Esto es actuar a partir de deseos, a partir de egos, de pasiones, impulsos. Esto es no superar traumas familiares pasados. Aquí nos están hablando de no superar traumas familiares pasados. Aquí nos dice el tarot en este preciso instante, en este preciso momento, que hay asociaciones que se rompen, que parecían no romperse, pero que se van a romper. Tienen que ser. Porque así la vida depende de ello. Dinámicas interpersonales basadas en normas sociales, pasiones, una revelación que puede volverse, una revelación de relaciones interpersonales que pueden volverse en su contra. Mi gente bella, el panorama pinta chungo. Yo creo que ya bastante que les he aclarado, mi gente bella, lo que más o menos está sucediendo en este instante. Claro que sí. Vamos a ir a las preguntas y como me dice mi amiga, vamos a ver aquí el nombre, Yolanda López, vamos con el tarot transparente, amiga mía. Claro, aunque no es el mejor mantel para hacerlo, pero vamos con el tarot transparente. Vamos a las preguntas del día de hoy, mi gente. Gracias por preguntar. Por favor, dejad las preguntas en la caja de comentarios, que poco a poco las iremos haciendo, las iremos sacando acá en el tablero. Venga, vamos a ello. Bueno, tenemos muchos comentarios de muchas personas, varias dudas, pero para hoy hemos escogido las tres. La primera,
María Corina en algún momento será presidente de Venezuela. Hermoso, hermoso. Pues mira, qué belleza para ti que tenemos acá. Tenemos el don de dar, el don de dar. Por eso te digo que este no es el mejor fondo para sacar las cartas transparentes. Quiero intentar tener, sí, tener algo aquí. Tenemos un mantelito azul. Vamos a ver. Vamos a intentar, vamos a dejarla acá, porque son cartas bastante, exponen muchas verdades y hay que leerlas muy bien, muy bien. Y esta pregunta que acabas de hacer, que acaba de hacer mi gente, también es muy importante, ¿no? Es un color muy oscuro. Pues mira, aquí tenemos el 3, el 3 de oros. Me hablas de María Corina y el 3 de oros es todo don, toda pureza, todo amor, todo dar, todo entregar. Claro que sí, es un sí rotundo. Quisiera tener en este momento un fondo blanco, mi gente. Aquí vamos así, aquí vamos sobre la marcha, porque somos un canal hecho de ustedes y para ustedes. Aquí tenemos el 3 de, mira lo que te dije, el 3 de oros, mi gente bella y mi gente hermosa. Sí, María Corina en este momento está trabajando fuertemente para entregar la máxima fortuna que ella tiene, que es su corazón. El 3 de oro nos habla de un sí rotundo. Ella está trabajando, mira, puedes enfocar acá como está, de rodillas, ofreciendo el oro que tiene, ofreciendo a nivel de su corazón, a nivel de su alma. 3 de oros, María Corina está trabajando en este momento incansablemente para ofrecer no solo lo que tiene a nivel económico, lo que tiene a nivel material, sino lo que tiene a nivel emocional, mental, de corazón, que es mucho. Es más grande que la fortuna que esa mujer en su vida puede imaginar acumular. Y mira que es una mujer próspera. Es una mujer próspera porque ella nació en prosperidad y es próspera. Pero su corazón está completamente entregado a Venezuela. Completamente entregado a Venezuela. Voy a sacar otra carta acá. Otra carta acá, tenemos el 2 de bastos. El 2 de bastos es una toma de decisión importante que le han puesto a ella. María Corina ahora mismo con el 2 de bastos ha tomado una decisión muy importante, que es quedarse tranquila, aquietarse y suministrar de la mejor manera que tiene ella posible, con todo su corazón, sus mejores estrategias, sus mejores recursos para que todo prospere. Es una mujer que no tiene apego a lo que ella ha creado, a lo que ella ha hecho. Ella lo entrega, ella lo da. Si va a servir para que mi patria, mi país prospere, yo lo entrego. Yo lo entrego, no tengo ningún problema con hacerlo. Aquí nos habla hermosamente del caballero de espadas. Hay un caballero de espadas que ha cortado. Mira que me gusta mucho este tarot porque tiene mucha información. Aquí tenemos un caballero de espadas que nos habla y ya los vamos a unir las tres para que vean qué hermosa imagen se une, Yolanda. A ti que te gusta, sí, Yolanda López, que te gusta este tarot. Aquí tenemos un caballero de espadas que dice, hasta aquí se corta lo que tanto mujer tú has dado. Es momento de que frenes, es momento de que detengas el flujo de toda esa abundancia, de toda esa belleza que tú administras a diario. Es momento que pienses en ti y vamos a ayudarte. Fíjate algo, la primera carta, segunda carta, tercera carta. Mira la belleza. Aquí hay un caballero, fíjate cómo se ve claramente el caballero de espadas que corta el flujo que esta mujer con ese 3 de oros está dando, y atrás aquellos que se están peleando. Aquí hay un caballero que dice, detente, vamos a frenar esto, vamos a detenernos por un momento, tú vas a seguir dando porque tienes mucho para dar. Nunca vas a parar de dar porque es su don. Pero aquí este caballero dice, vamos a frenar, un caballero de espadas.
Vamos a frenar ese flujo que tú estabas dando de energía y vamos a administrarlo de la mejor manera nosotros. ¡Wow! Me gusta mucho esta interpretación de estas tres cartas del tarot transparente. Otra pregunta, por favor. No ha respondido la pregunta. La pregunta era... Que si en algún momento de toda esta historia María Corina Machado será presidente de Venezuela. Pues mira, sí, porque las energías están dadas para ello. Las energías están cortadas momentáneamente porque hay un corte necesario, porque hay demasiada lucha vamos a sacarla por el medio. Aquí tenemos un sí rotundo. La templanza nos dice, vamos a tener paciencia. Es la templanza, arcano mayor de la templanza, encuentra el punto medio. Se agradece, por favor, que encontremos el punto medio. Aquí nos llama la reconciliación, el compromiso, la relajación de las tensiones, capacidad para lograr aparentemente lo imposible. Mi gente, vamos a lograr lo imposible una y otra vez. Lo vamos a seguir logrando. La templanza nos habla de que sí, es un sí rotundo. Venezuela va a estar gobernada. Su gobernadora, su presidenta va a ser María Corina Machado. No sé si es mañana, pasado, dentro de 2, 3 meses, pero es María Corina Machado. Es un proceso lento de destilación y mejora. Es un proceso lento de destilación y mejora. Paciencia, perseverancia y mucha mejora personal para todos y cada uno de los venezolanos. La templanza nos habla de que se requiere mejora de todos y cada uno de nosotros. Claro que sí. Claro que sí. ¿Otra pregunta? Ajá. Esta alianza comercial estratégica de Venezuela con Estados Unidos tardará mucho en mejorar la economía de Venezuela, del país. Perfecto. Vamos a ver. Vamos allá. Ok. Ok, tenemos aquí 4 de bastos. Ahora mismo voy a sacar las 3 cartas de una vez para hacer una lectura conjunta, si no, se nos va a hacer, ok, tenemos aquí 9 de oros, interesante, 8 de oros. El 8 de oros es el trabajo en conjunto, se está haciendo un trabajo bastante fuerte, mancomunado. El 4 de bastos nos habla del mundo feliz, de la construcción eterna, perpetua, del país hecho, elaborado, construido, de las bases fortalecidas. Aquí tenemos el 9 de oros. El 9 de oros nos habla de fortunas, mucha fortuna, debajo de lo que es la tierra, debajo de la tierra. Y aquí tenemos el florecimiento de capital, de prosperidad, de unión y puesta de acuerdos. Aquí hay mucha puesta de acuerdos, muchos pactos firmados. Hay que tener mucho cuidado, mi gente, porque ahora mismo estamos hablando de situaciones en las que pudo haber llegado otro antes que yo, pero ha llegado primero Estados Unidos. Estados Unidos ha apoyado, está apoyando lo que es el 4 de bastos, mi gente. El 4 de bastos es la unión de los países, la familia feliz, la estabilidad. Los 4 bastos, los cuatro bastiones. Tenemos aquí el 9 de oros que nos habla de fortuna, prosperidad, dinero. Mucho dinero. Y el 8 de oros nos habla del trabajo que se está haciendo. Sí, señor, la respuesta es un sí. Se está trabajando fuertemente para levantar a Venezuela, no solamente a nivel de calle, a nivel de populacho, sino a nivel espiritual, integral, general. O sea, Venezuela, dentro de lo que te puedo decir yo a ti, 5 o 6 meses no va a ser nada que ver con lo que es hoy en día. Sobre esta pregunta, ¿tienes alguna más? Porque me están diciendo que tienes otra pregunta sobre esta.
No, verá que si el levantamiento económico de Venezuela será rápido, porque esa es la duda de la gente, ¿no? Que si Sí, llevará mucho tiempo o es rápido. sí, sí. Mira, importante eso porque sí, aquí con el 8 de oros es el trabajo en conjunto. Aquí el 8 de oros es trabajo, trabajo y más trabajo. Esto no va a ser gratis, esto no va a ser fácil, pero lo bonito es la oportunidad de trabajar y de sacar adelante a un país. Voy a sacar una carta del centro porque ya que tú no la preguntas, lo van a hacer las cartas. Aquí tenemos un paje de espadas. Mira, qué belleza un paje de espadas. Ahora sí vamos a tener el conjunto completo. Tenemos el 4 de bastos. Tenemos el 9 de oros. Tenemos aquí, vamos a acomodarlas, el 8 de oros y el paje de bastos. Vamos a ver la imagen tan hermosa, tan energética que se nos difumina. Protección, completa protección sobre el país, 4 bases bien fundadas, la tierra dando más de ella. Aquí está el oro, la tierra dando productos, dando bendiciones. Tenemos acá la gente trabajando, no sé si lo puedes ver bien. Aquí es la gente poniendo su grano de arena. Eso es el 8 de oros. Cada vez que se puede la gente pone arena. Y aquí tenemos el paje de espadas, cortando cualquier mal movimiento, cualquier mal energía, cualquier momento de no superar, de no poder. Mi gente, estas cartas nos están hablando claras y bonitas. Claras, bonitas y muy precisas, muy, muy precisas. Mi gente bella, ¿otra pregunta? Sí, la última pregunta, tal cual, ¿qué va a pasar con tantas leyes de locura que están aprobando en contra del pueblo y qué va a pasar con los colectivos adueñándose de las calles? Perfecto. Vamos a ello, vamos a ello. Yo prefería haber sacado, a ver, vamos a ello y si tenemos que sacar cartas, mira, aquí tenemos nada más, nada menos que el 1 de copa. Aquí tenemos el que, mira, vamos a ponerlo aquí así. Vamos a poner que esto es un paje de copas. El paje de copas nos dice, nada ni nadie se adueña de lo que es mío. Nada ni nadie se adueña de lo que yo he trabajado, de lo que por derecho divino me pertenece y por lo que estoy trabajando y estoy construyendo. Vamos a ver, aquí nadie se va a adueñar de más nada, mi gente. Aquí la gente no va a permitir que se adueñe nada ni nadie de más nada. Aquí tenemos un, perdóname, arcano mayor 17. Tenemos un arcano mayor, mi gente. Vamos a ponerlo aquí para que la gente lo pueda ver bien. Arcano mayor de la estrella. Milagros, mi gente, milagros se hacen, se abren camino, milagros se hacen camino dentro de la comunidad venezolana, dentro de la patria, dentro de la tierra. Aquí nadie más se va a atrever, es más, estoy viendo en este instante milagros que abren puertas, milagros que abren rejas, milagros que abren prisiones. Libertad de presos políticos. Libertad, esto es libertad de presos políticos, mi gente, presos políticos muy conocidos. Vamos, ya vamos a sacar otra. Sí, señor, se reencuentra una familia. Aquí tenemos nada más y nada menos que el 6 de copas. Se reencuentra una familia entrañable para Venezuela. Libertad para presos políticos. Todos son igual importantes, pero nos vamos a estar enterando de joder, presos políticos. El yerno de González Urrutia. Nos están hablando de Tomás Guanipa. Mira, mira qué belleza. Aquí tenemos, mira qué belleza tenemos aquí. El 2 de basto. Sí, Juan Pablo Guanipa, es que se me corta la garganta porque estoy viendo aquí la estrella, no me la esperaba en este contexto, en esta pregunta que me estás haciendo, y es un tarot bastante complicado, pero sí, hay liberación de presos políticos masiva, generalizada, hay mucho encuentro de gente esperando en puertas y abrazando a sus seres queridos.
Tenemos aquí, mira qué belleza. Tenemos este arcoíris. Tenemos este arcoíris de fuego, arcoíris de amor, arcoíris de gente encontrándose con lo suyo, gente que se pensaba ya que más nunca, ya lo tenían internalizado, que más nunca iban a ver la luz del sol. Mi gente la están viendo, reencuentros, apertura de cárceles, apertura, eliminación de sitios de tortura, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a seguir sacando estas cartas. Yo sé que no son fáciles para ustedes verlas, pero ya que quieren hablar, vamos a dejarlas salir. 5 de bastos nos está hablando de precisamente esa lucha que se está dando para que esto sea así. Para que esto sea así, mi gente. Mira qué belleza. Mira qué belleza. No sé si lo puedes observar tú. El fuerte trabajo que se está dando, el arco iris en el medio, la estrella, gente encontrándose, sueños que se hacen realidad, gente que lo forja, gente que lo trabaja, mi gente bella. Es como una iluminación arriba del helicoide. Sí, es una iluminación arriba del helicoide, tal cual lo iba a decir yo ahora mismo. Iluminación arriba del helicoide y veo gente dentro del helicoide poniendo también fuegos para derribar el helicoide. El helicoide tiene que ser derrumbado, tiene que ser implosionado. Ahí no tiene que quedar ningún ser vivo. Ese centro tiene que ser implosionado. O sea, ahí y veo aquí mismo gente, no sé, veo cómo hay gente poniendo detonación dentro, sacando a las personas para que se encuentren con sus familiares, con sus hijos, con sus esposas, con sus padres, con sus hermanos, con su familia, el milagro en el medio. Y veo gente trabajando dentro del helicoide poniendo en sitios estratégicos dinamita para detonar ese centro o para cerrarlo completamente. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, si yo estoy temblando de la emoción, imagínense mi corazón cómo está. Vamos a seguir acá. A ver, ¿hay otra pregunta? Suficiente por el día de hoy. Bueno, mi gente, gracias, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a seguir juntos orando, siempre lo voy a decir, vamos a seguir orando juntos, pero no sé por qué me están diciendo que saque 2 o 3 cartas más. Hay una información que se me está quedando y no la voy a dejar fuera. La emperatriz. Mi gente, nuestra emperatriz, ya lo sabemos, en este contexto, hablando de Venezuela, es María Corina Machado. Ella actúa según sus instintos. Ella está rodeada de abundancia, es una emperatriz, crecimiento, productividad, sabe lo que está haciendo, sabe por qué lo está haciendo. No tenemos razón a dudas, La emperatriz sale y a mí, cuando las cartas me dicen, sácame, yo no me voy a detener. Aquí nos habla María Corina Machado en este preciso instante. La energía de ella, por supuesto que no es ella, es la energía de una productividad, es un toque natural, humano, en un entorno artificial. Ella nos está diciendo en este instante, mi gente bella, mi gente hermosa, sabemos que todo lo que está sucediendo ahora mismo parece ilusorio, parece sacado de un cuento de terror, de un entorno artificial, pero recuerden que aquí estoy yo, con el toque natural de inteligencia, el toque humano, el toque de corazón, la inteligencia emocional en pleno, protección y cuidado, maternidad, una figura femenina poderosa, fuerte, identidad de potencia y de poder. Vamos a ver. Me he pedido 2 cartas más. Tenemos aquí la torre. Arcano. Mira, cuando las cartas me dicen sácame un poquito, es porque tienen mucho que decir. Aquí hay un colapso muy necesario, mi gente, muy necesario. Aquí hay muchas figuras del ámbito internacional siendo expuestas y diciéndoles a voz populi, no nos vamos a caer solos.
No nos vamos a caer solos. Y esto es un mensaje que, mi gente, va directamente a Rodríguez Zapatero en España y al presidente de Brasil. El colapso es necesario, pero no nos vamos a caer solos. Ustedes se vienen con nosotros. Y aquí tenemos el apego excesivo y este es el pago. Este es el pago del apego excesivo a prácticas e ideas obsoletas. Aquí está el 4 de oros. Esto es lo que viene siendo el pago al estancamiento, a la dificultad de poder avanzar por sí solos, para adoptar enfoques más modernos, innovadores. Aquí está el 4 de oros. La torre le dice a gran parte, a la primera parte que se arrastra esta cúpula podrida, chavista, madurista, es Zapatero en España, Lula da Silva en Brasil. Y la emperatriz lo sabe. Y la emperatriz lo sabe. En el fondo de la baraja tenemos, y con esto nos despedimos. La emperatriz lo sabe y el mundo también. El mundo, mi gente, el mundo. Todo es perfecto tal y como se está dando, mi gente. Así que no hay miedo que tener. Arcano mayor del mundo. Finalización de un proceso. Actividades en equilibrio. Logros en varios ámbitos, contacto con lugares lejanos, armonía y correspondencia entre diferentes planos de la materia. Aquí hay cosas nuevas que se destapan, favorables para Venezuela. Danza de la vida. Así que mucho cuidado, mi gente, mucho cuidado con las noticias, a quien escuchas, porque aquí vienen tambores de guerra, están sonando tambores de guerra. Mi gente bella, los quiero mucho. Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y hasta la próxima. Tu amiga Jenny de Soltero se despide.